Caracas Radio, lo mejor este miércoles 3 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre les comentamos, si tienen problemas con alguna de las plataformas, intenten con las demás para recibir nuestra transmisión, recibir nuestra señal. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El ámbito internacional, que discutíamos ampliamente ayer en el programa, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, confirmaba en sus redes sociales haber sostenido conversación con el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó. Él dijo, discutimos nuestro inquebrantable, esa fue la palabra que utilizó, inquebrantable apoyo para la democracia en Venezuela y nuestros esfuerzos para mejorar la vida de los venezolanos. Habrá que ver en qué se traduce este apoyo irrestricto. Bueno, es una continuación, si se quiere, de la política de la administración anterior, con matices, con evidentemente grandes matices, pero de apoyo a una transición a la democracia en Venezuela. Ayer el presidente del Parlamento y presidente interino confirmaba esta conversación, decía que mantenía contacto con la comunidad internacional. El objetivo era, decía él, aumentar la presión, pero también abrir caminos para tener acceso a ayuda humanitaria. La verdad que nos preocupa y mucho que en esta lista que publicaban sobre los países latinoamericanos que van a recibir vacunas contra el COVID-19 en el marco del Fondo Global que ha creado la comunidad internacional, el COVAX, con financiamiento privado, con también participación de la OMS, no figure ya nuestro país momentáneamente. Antes, el jefe de la delegación de la OPS en Venezuela, Pablo Valadelli, había dicho que habían más de 1 millón de dosis de vacuna AstraZeneca esperando o listas para ser enviadas a nuestro país, pero esto aparentemente, inicialmente o momentáneamente, queremos creer, ya no está sobre la mesa, a pesar de la reunión que se celebró la semana pasada. Habrá que ver si esto se concreta o no, insistimos, porque en Venezuela, bueno, el acceso a la información saben ustedes cómo es. Con relación al telón de fondo de la crisis, la situación económica, bueno, avanza, no se resuelve, continúa la devaluación de la moneda. Ayer cerraba el tipo de cambio del dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, el que refleja el Banco Central de Venezuela, que domina, que controla el oficialismo, en 1.863.252,94 bolívares. Y en este contexto, con un salario menos de $1 mensual, bueno, está la posibilidad de abrir cuentas en dólares en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña en esta parte del programa el profesor Carlos Ñáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, un gusto conversar con él. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la radio audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, análisis acerca de esta posibilidad que se abre en Venezuela, o mejor dicho, que se concreta, porque ya estaba, si se quiere, en marcha, de abrir cuentas en dólares, tomando en consideración los bajos salarios que en el caso de nuestro país, bueno, en el mínimo no supera el dólar mensual. Quisiera su comentario. Bienvenido, lo escuchamos. Seguro. Fíjate tú, aquí hay dos vertientes importantes. Una de ellas es la imposibilidad de abrir estas cuentas para el grueso de la población que percibe un salario mínimo legal con un déficit del 97,3% en capacidad de compra de los insumos alimentarios básicos. Y la otra característica fundamental de estas cuentas es que el régimen de Maduro y su administración
no ha explicado a ciencias ciertas y a aspectos, digamos que extensos, cuál es el manejo o la operatividad de estas cuentas generadas en divisas. Si bien es cierto que las cuentas en divisas no tienen un mínimo establecido y que ya la industria bancaria se está preparando para el manejo de las mismas, no es menos cierto que se entregarán tarjetas de débito para que los cuentahabientes puedan movilizar estas cuentas, pero transformado el monto del depósito en divisas en bolívares, generando inicialmente un déficit en caja en la banca comercial perceptora de estos depósitos. Este déficit en caja se va a resolver cuando la banca comercial venda los depósitos o los dólares al Banco Central de Venezuela, quien será el receptor último de estos depósitos en divisa, y se tomará evidentemente el manejo, la disposición y el uso de las divisas de privados para el Banco Central, y el cuentaviente sencillamente manejará la cuenta en su equivalente a el tipo de cambio oficial del Banco Central. Dicho sea de paso, como bien lo decías tú, el tipo de cambio del Banco Central superó ayer el tipo de cambio paralelo en algo más de 1.600.000 bolívares por dólar. Una abierta recesión o contracción o receso del valor del tipo de cambio, pero como consecuencia propia, típica y estacional de la proxemia del pago de impuestos sobre la renta, que incide en esta moderación del tipo de cambio, pero es temporal. Venezuela sigue manteniendo cifras de hiperinflación, tenemos 39 meses en hiperinflación. Todos los esquemas de cálculo para la hiperinflación, el de Philip Kagan, que es de 1956, el más antiguo, establece que estamos en hiperinflación. El de la Asociación de Contadores Internacionales ratifica que estamos en hiperinflación, pero nuestras tasas de inflación interanual superan con creces los 100 puntos porcentuales, y el criterio más moderno de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff establece que Venezuela de hecho se encuentra en hiperinflación porque nuestras tasas superan también con muchísima holgura los 500 puntos porcentuales de hiperinflación o de inflación anual. En este marco de estallido hiperinflacionario se celebran contratos colectivos, desde luego donde no hay participación del patrono, desde luego donde no hay participación de los obreros, y donde se acepta de una manera unilateral la decisión del Ejecutivo Nacional por la fijación de estos contratos colectivos absolutamente antidemocráticos. Si hacemos la comparación con los contratos colectivos petroleros, el último contrato colectivo que gozó de cierto nivel de democratización en términos de la participación de los obreros y los trabajadores fue el contrato colectivo celebrado por la industria petrolera en el año 2000 durante la administración del general Guaycaipuro Lameda. De allí en más, los contratos colectivos han sido fijados unilateralmente por parte del patrono. En el año 2000, este último contrato estableció un salario promedio de $400 para un obrero. En el año 2021 se celebra un contrato colectivo que, si se consolida todo el monto de lo que se va a ofrecer, generaría un valor cercano a los $39 en el momento actual, pero que la dinámica de hiperinflación, de descontrol del tipo de cambio, de emisión terciaria de bolívares desde el tipo de cambio, esfumará y vaporizará todos los contratos colectivos, que, por dicho sea de paso, además es una política absolutamente irresponsable celebrar contrataciones colectivas si no se ha resuelto el tema de fondo, que es la presencia de una hiperinflación atroz
muy larga, la segunda más larga del planeta. El año que viene ya desplazaremos a Nicaragua en términos de hiperinflación y se espera que para 2022 Venezuela todavía permanezca en hiperinflación como consecuencia de la arrogancia y la decisión del equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro en la conducción de los destinos económicos de la República. De tal suerte que estas cuentas que se van a permitir abrir en divisas no solucionan el telón de fondo, no solucionan el problema de fondo y por el contrario generan mayor grado de incertidumbre porque, te repito, se van a entregar el monto del depósito convertido en bolívares con un nivel de repudiabilidad y de destrucción en sus cualidades monetarias que ya ha sido abordado en otras entrevistas y que perfectamente lo podemos repetir. El bolívar no es reserva de valor, no es unidad de patrón de cambio y no es medida contable. Ahora, profesor, lo cierto es que la medida, digamos, viene a regularizar una situación que ya existía en la práctica en nuestro país, tratar de dar algún orden, entiendo yo. Le preguntaría si se cumple o no el objetivo, tomando en consideración lo que usted comenta, que no, digamos, no conocemos medidas o una estrategia concreta para hacer frente al problema de fondo que afecta a nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. En Venezuela, la posibilidad de abrir cuentas en divisa se viene generando desde el año 2019 y se ha, digamos que, expandido en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Pero yo quiero explicar que son cuentas de custodia en divisas, en donde los cuentavientes sencillamente entregan las cantidades de dólares en efectivo que circulan en la economía venezolana, alrededor de 2.000 millones de dólares. El efectivo en billetes y monedas en bolívares no supera más del 26% de todos los dólares que circulan en la República, y estas cuentas en custodia sencillamente no son ni siquiera, María Alejandra, una respuesta efectiva o una consecuencia pensada y planificada para generar calma y para generar niveles de orden o de estabilidad o de negentropía, de negación del desorden. Son una consecuencia virulenta de un proceso de dolarización desordenado, asimétrico, informal, iniquitativo, desde la demanda, que desplazó al bolívar como unidad de cuenta en un país que está desmonetizado y desalarizado. Venezuela no tiene en la actualidad la presencia de una moneda local que garantice un ingreso en poder de paridad cambiaria que resuelva el problema humano y social que hay detrás de las cifras que acabo de compartir de hiperinflación, que son superiores a los 3.000 puntos porcentuales anualizados de acuerdo a datos del Banco Central, y a la destrucción del bolívar en términos de que el total de billetes y monedas que circulan en la economía no supera el 2,1%, cuando los acuerdos de Basilea plantean que para que una economía sea funcional debe de contar entre un 5 y un 7% de billetes y monedas para el funcionamiento de la demanda dineraria y de las transacciones que se realicen en esta en la moneda local. Por el contrario, lo que vemos en Venezuela es la ausencia absoluta de una política monetaria tendiente a garantizar estabilidad de precios y bienestar, y la decisión unilateral del equipo económico de Nicolás Maduro por convertir a la hiperinflación en un mecanismo de control social, en un locus de control social y en una posibilidad de vaciar la capacidad de progreso de la sociedad, porque sencillamente la gente está imbuida en la necesidad de sobrevivir. Todas estas cifras macroeconómicas tienen una contrapartida en términos de cifras sociales y humanas. Venezuela es un país
con 80% de imposibilidad de adquirir alimentos. 8 de cada 10 hogares no pueden comer. Venezuela es un país en donde se necesitan más de 212 salarios mínimos para poder adquirir productos de la canasta alimentaria, y donde los pensionados y jubilados fueron defenestrados a la miseria, porque como tú bien lo decías en el introito de tu programa, el salario mínimo legal de la República Bolivariana de Venezuela es de $0.60 al mes. Eso es lo que el gobierno de Nicolás Maduro y su equipo económico considera que vale la vida de los trabajadores entregada a el sector público y privado y convertido en pensiones. En tal sentido, pues, el telón de fondo se mantiene, la crueldad de la hiperinflación se sostiene en la República de Venezuela, y la imposibilidad de que exista bienestar se vuelve una realidad absolutamente ostensible. Yo el día jueves, primeramente Dios, publico un artículo en el Nacional que se titula La ira como política de Estado, y la ira como política de Estado, la irascibilidad y la iracundia como la política de Estado es la responsable de esta crisis de carácter humanitario en la cual estamos sumidos, y que se convierte en un escollo espantoso para el desarrollo social, económico, político de la República, y que también presiona los estándares de estabilidad de nuestros vecinos, como el caso de Colombia. Profesor Carlos Ñáñez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña el economista Leonardo Buniac. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias por atendernos. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de las medidas que ha tomado el equipo económico del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo que tienen que ver con la transacción en dólares en nuestro país, la posibilidad de abrir cuentas en divisa extranjera, que efectivamente ya existía, pero como que viene a normalizarse, por ponerle algún calificativo. Yo le pediría un comentario acerca del alcance de esta decisión para una economía como la nuestra, donde el salario mínimo no alcanza $1 mensual. Bienvenido, lo escuchamos. Mira, la verdad que me cuesta muchísimo calificar esto de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional, porque siento que frente al proceso de perturbación tan serio y tan grave del sistema de pago de la economía venezolana, el gobierno, el Ejecutivo, desempolva algo que ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Es decir, el tema de la apertura de cuentas en dólares en Venezuela
No hablo del convenio 2020, no, hablo del convenio número 1, hablo de la cuenta corriente de libre convertibilidad, que es una realidad desde hace más de un año. O sea, estamos hablando de hace mucho más tiempo inclusive, pero digamos que se activó más o menos desde el año 2019, esto se inicia, recuerda, con las cuentas de custodia de divisas, que no es un instrumento de captación, es un servicio conexo que los bancos ofrecen, la famosa caja de seguridad de la abuelita, cuando llevaba los documentos de la casa y las joyas de la familia, guardaba allí en los bancos. Bueno, eso es más o menos lo mismo, un mecanismo de custodia para todos estos negocios y personas naturales que generan divisas al menudeo. Pero más tarde, en enero de 2019, vimos ya a Bancaribe, lo voy a decir con nombre y apellido, vimos al BNC, al Mercantil, a Banpru, al BOD, el propio Banco Venezuela, a iniciar la captación, el lanzamiento al mercado de instrumentos de captación de divisas, con el cual tú puedes hacer transferencias dentro del país, inclusive a otras ciudades, a personas que tuviesen cuenta en el mismo banco con el mismo instrumento financiero. Inclusive puedes ir a un establecimiento comercial haciendo uso de la biometría, del uso biométrico del teléfono, pagarle un establecimiento comercial en moneda extranjera siempre y cuando el comercio tenga el mismo instrumento en la misma entidad bancaria. Entonces resulta que ahora vemos que estos últimos días hemos tenido cierto ruido con el tema porque el Ejecutivo, porque el presidente Nicolás Maduro dijo, mire, vamos a activar las cuentas en dólares y vamos a sacar y autorizar. No, esto existe desde hace mucho tiempo y viene operando, al punto que te voy a dar algunos datos. Al cierre de 2020, ya las captaciones en divisa, el menudeo en efectivo, han alcanzado la cifra de 234 millones de dólares. Donde, por cierto, el BNC es uno de los bancos que tiene el 39% de la cuota, le sigue allí el Banco Venezuela, está el Banco Caribe, el BOD, el Mercantil, o sea, que como unos 9 bancos concentran, digamos, que la torta grande en la captación de divisas. Es decir, que esto no es nuevo, tiene ya bastante tiempo y de alguna manera el presidente, nos anuncia, nos dice que vamos a hacer esto. No, esto ocurre desde hace mucho tiempo, al punto de que ya al cierre de 2020 tenemos 234 millones en efectivo captados por la banca venezolana bajo los instrumentos de cuentas corrientes de libre convertibilidad en moneda extranjera. Sobre el tema de la custodia, yo quisiera su comentario, porque la economía es un asunto de confianza. Usted y otros analistas lo han dejado claro desde hace muchísimo tiempo. En algún momento determinado, este dinero, estas divisas podrían estar bajo control del régimen de Nicolás Maduro o no. ¿Eso está descartado? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, sin duda que sí, porque de hecho ya hay un encaje legal en moneda extranjera para las entidades bancarias y eso ya existe. Lo que pasa es que no es público en el sentido de que es un tema de fácil digerirlo fácilmente para la población, pero hay un encaje legal en Venezuela para las monedas extranjeras, para la captación de moneda extranjera. Eso es normal. Digamos, lo que no es normal es la tasa tan alta que existe, que está por encima del 31%, pero es normal que exista un encaje legal. El gran tema tiene que ver que, obviamente, la banca venezolana, como toda la banca en el planeta, es una institución que está regulada bajo la Ley General de Bancos, bajo el Banco Central de Venezuela, bajo la superintendencia de bancos, y cualquier medida puede tomarse en un momento determinado que va desde un momento del encaje legal hasta un corralito. Eso ha ocurrido en otras partes. Pero digamos que desde el punto de vista de la calidad financiera de la banca, te puedo asegurar, porque me toca evaluar los bancos en Venezuela, que la banca venezolana, especialmente la banca privada, está adecuadamente capitalizada, adecuadamente provisionada y excelentemente bien gerenciada. A pesar de la crisis, todavía tenemos una banca sólida en términos de adecuación de capital y sólida en términos de generación de ingresos para poder financiar de alguna manera las políticas de saneamiento de cartera. Es decir, desde ese punto de vista, yo no veo mayor riesgo bancario. En todo caso, el riesgo puede derivarse de la atmósfera regulatoria, que en un momento determinado tú puedes haber un corralito en Venezuela, pero sin duda que hay capacidad del Estado venezolano de incidir, por supuesto, en esa posición en moneda extranjera en la banca nacional, porque es un sector que está absolutamente regulado.
Ahora le pregunto a nuestro invitado, lo hemos escuchado decir en otras entrevistas, que usted opina que el proceso de dolarización definitivo en Venezuela ya está en marcha. Le pregunto si todavía mantiene esa opinión y qué paso, digamos, faltaría para, bueno, que se termine de concretar si eso es, si ese es el caso. Lo escuchamos. Sí, mira, estamos totalmente de acuerdo y en línea contigo. El proceso de dolarización en Venezuela es absolutamente irreversible. El propio presidente de la República lo ha dicho, el bolívar desaparecerá físicamente y la realidad es que el bolívar va a quedar en Venezuela como la suerte de unidad de cuenta. Unidad de cuenta significa que el dinero tiene varias funciones, una de ellas es el instrumento de pago, la otra es ser reserva de valor y la otra es ser unidad de cuenta. ¿Qué significa unidad de cuenta? Que tú expresas los estados financieros a través de una moneda. Veamos el caso panameño. En el caso panameño la unidad de cuenta no es el dólar, la unidad de cuenta es el balboa. Bueno, los estados financieros de las empresas, de los bancos, es muy gracioso, se expresan en balboa, pero el balboa no existe físicamente ni existe monetariamente. Quien usted compra, paga y vende está en moneda extranjera es en el dólar. O sea, la economía panameña es totalmente dolarizada y el Banco Central de Panamá realmente es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, en el caso de venezolano va a pasar exactamente lo mismo. El bolívar va a quedar en Venezuela como una unidad de cuenta, totalmente pulverizado por el proceso de hiperinflación. Ya tú requieres hoy 36 billetes de 50.000 bolívares para poder comprar un dólar, requieres 360 billetes de 50.000 para comprar algo que cueste $10, te podrás imaginar, así que el poder de compra de bolívar totalmente pulverizado y físicamente ya en etapa de extinción. La dolarización en Venezuela es totalmente irreversible, solo que tendremos una economía completamente bimonetaria porque no hay capacidad alguna de dolarizar la economía venezolana por el lado de la oferta, que no es otra cosa que el Banco Central le diga a María Alejandra Trujillo y a Leonardo Muniac, pónganse su ropa de gala porque el viernes a las 8 de la noche se va a anunciar que la nueva moneda de curso legal, la nueva unidad de cuenta, de reserva de valor y de instrumento de pago en Venezuela será el dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué no es posible? Porque tendríamos que recoger todos los bolívares que circulan en la economía venezolana y reemplazarlos por dólares, ¿ok? Cuidado con esto, a un tipo de cambio de referencia, y para eso es fundamental que el Banco Central de Venezuela no esté sancionado, porque te tiene que recoger todos los bolívares e inyectar tus reservas internacionales líquidas en el mercado y el Banco Central no las tiene. No hay manera de dolarizar por la oferta la economía venezolana y para ello tienes que ir entonces a un préstamo con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, a una suerte de auxilio financiero para poder iniciar en Venezuela formalmente un proceso de dolarización por el lado de la oferta, que es cuando lo hace el Banco Central. Así que la economía venezolana seguirá informalmente dolarizada por el lado de la demanda, que es lo que ha ocurrido, y esta dolarización ya es irreversible en Venezuela, razón por la cual te puedo decretar que lo que viene para Venezuela es una suerte de economía bimonetaria, donde el dólar será el instrumento de pago, la reserva de valor, y el bolívar será la unidad de cuenta. Si permite, Leonardo Muniac, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera escuchar su comentario acerca del origen de los dólares que circulan en nuestro país. Da la impresión que ahora mismo, la mayoría de las divisas no provienen de la exportación petrolera como en el pasado. Usted me corregirá si me equivoco. Ayer se publicaban dos cifras diametralmente distintas. Una de Reuters que habla de una exportación petrolera que ya habría superado los 700.000 barriles diarios en febrero. Bloomberg habla de una cifra inferior, de un poco más de 400.000 barriles, pero yo le pedí un comentario porque también lo hemos escuchado ofrecer opinión al respecto en otras entrevistas. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta dolarización transaccional de nuestra economía, el tema de las cuentas en dólares en nuestro país. Nos acompaña el economista Leonardo Muniaga, que yo dejo una inquietud acerca del origen de las divisas que circulan en la economía nacional. Evidentemente no hay información oficial al respecto, pero hay presunciones. Nos llama la atención, por ejemplo, ahora mismo es tendencia en redes sociales en Venezuela que una prueba PCR para salir del país, para viajar a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, está costando $60, muy por encima del salario mínimo, pero hay personas que pueden pagarla. Yo le pedí un comentario acerca de este tema, es decir, el origen de las divisas que están circulando en la economía nacional, que han provocado justamente esto de regularizar las transacciones en dólares. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, básicamente tienes dos fuentes. Una fuente lícita y una fuente ilícita. Sobre la fuente lícita, indudablemente tienen las exportaciones ya hoy fundamentalmente del sector privado de la economía, que puede llegar en el año 2020 a unos 3.000 millones de dólares, a pesar de todas las perturbaciones que hay. El sector privado valientemente ha logrado de alguna manera, de mucha forma, a través de procesos de revisión y procesos de, digamos, de optimización de proceso productivo, ha logrado alcanzar cierto nivel de competitividad y poder exportar. Así que tenemos un sector privado que está exportando muchos productos en este momento, pero por otra parte están las exportaciones petroleras, que son realmente muy marginales. Yo difiero completamente de las cifras que tú me acabas de mencionar. ¿Por qué razón? Porque las acabo de revisar hace 5 minutos y son 484.000 barriles diarios de producción que tiene Venezuela, cifras oficiales OPEP, ¿ok? Y eso no admite discusión, y lamentablemente debo decirte que 2/3 partes de esa producción están comprometidas. ¿Comprometidas en qué? Están comprometidas con empréstitos a Rusia, ya marginalmente, con empréstitos a China, que se le deben 13.000 millones de dólares, una parte se comparte con las empresas mixtas que operan en la franja petrolera del Orinoco, que son nuestros socios, otra parte va indudablemente al consumo interno, y hay una pequeña parte que no supera los 150.000 barriles, 200.000 barriles diarios, en el mejor de los casos, que puede ser exportable. Así que la capacidad para generar ingresos ordinarios y recurrentes en materia petrolera está completamente, mermado, disminuido en las actuales circunstancias. Por lo tanto, la economía venezolana te genera dólares de dos maneras. De forma lícita, por las exportaciones del sector privado y sector público, esta parte es mucho más marginal, y dos, por la llamada economía subterránea. ¿Y qué es la economía subterránea? Es una economía de sombra, es una economía oscura. Cuidado, no es la economía informal, no, esa también genera, pero es la economía subterránea, que no es otra cosa que aquel proceso de legitimación de capitales, de lavado de dinero, de operaciones que son normales, que ocurren en las fronteras de nuestros países, que son típicas de la región. Y te hablo de legitimación de capitales de actividades como el contrabando de bienes y servicios, el contrabando de extracción, por ejemplo, de oro, de gasolina, en su momento la legitimación de capitales vinculada a actividades
de narcotráfico, actividades que ocurren en la frontera como extorsión, secuestro, actividades criminales de estos grupos de extremos que están y operan en la frontera venezolana con Colombia, con Brasil, etcétera, que son típicas de la región, y eso permea dólares hacia la economía venezolana, haciendo que hoy la dolarización transaccional supere ya niveles del 70% a nivel nacional y por encima del 95% en la frontera colombo-venezolana y brasileña venezolana. Entonces tienes una situación básicamente donde tienes una economía bimonetaria, donde el bolívar es la unidad de cuenta, pero el instrumento de pago es el dólar de los Estados Unidos. Pero lo grave de la película es que no tienes efectivo. No tienes efectivo de billetes de 1, de 5 y de 10, sino solamente de 20, porque uno de los problemas que tienes en el país es que el Banco Central de Venezuela no puede proveer especies, no puede proveer moneda, no puede proveer dólares en billetes ni en moneda metálica, básicamente porque está sancionado, y al estar sancionado no tiene acceso, ¿verdad?, a la Reserva Federal para decirle envíame dinero en efectivo para poderlo insertar para poder introducir en la economía venezolana para dos cosas: para dinamizar la economía, y dos, para reemplazar billetes en desuso, billetes en deterioro, que obviamente tienen que ser reemplazados. Leonardo Buniac, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre en la mañana de hoy, economista. Nosotros se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,